En el universo Marvel existen seres tan poderosos que han tenido que ser reescritos o simplemente olvidados para que no alteren el balance multiversal de todo Marvel. Hoy vamos a explorar a los 15 seres más poderosos que solo se han presentado una vez. Miranda, introducida en X-Men, Worst X-Man Ever número 3 2016, es una mutante en la realidad Tierra 61403 con habilidades que superan incluso a los mutantes nivel Omega. Beast la clasificó como una mutante en nivel Omicron, un nivel que él mismo inventó para escribirle el alcance ilimitado a sus poderes. Miranda tiene la capacidad de alterar la historia, la realidad y los personajes de su mundo, haciendo que su influencia sea prácticamente divina. Miranda fue reclutada por los X-Men después de que Bailey Hoskins, el protagonista de Worst X-Man Ever, descubriera sus habilidades. Aunque inicialmente parecía ser una mutante más, Miranda demostró que podía hacer desaparecer personas y objetos de la existencia, incluso borrando el conocimiento de su existencia de la memoria colectiva. Además, podía traerlos de vuelta mostrando un control absoluto sobre la realidad. En un momento crucial, Miranda reveló que su poder no solo afectaba a su mundo, sino que también influía en los retcons del universo Marvel. Esto significa que ella es responsable de los cambios narrativos que mantienen los personajes en su mejor momento, como rejuvenecerlos o ajustar sus historias. En el clímax de la serie, Miranda reinició su realidad después de que Bailey sacrificara su vida para derrotar a Lord Riches, el villano que había tomado el control del mundo. ¿Qué hace a Miranda tan única? Miranda no solo es una mutante poderosa, sino también una representación metafórica del proceso creativo detrás de los cómics. Su capacidad para alterar la realidad y reescribir la historia la convierte en una figura única en la narrativa Marvel. Además, su conciencia de que es un personaje dentro de un cómic añade una capa de complejidad y humor a su historia. Miranda es un recordatorio de que incluso los personajes más poderosos pueden ser utilizados para explorar temas profundos sobre la naturaleza, la narrativa y la creación. Su legado como la única mutante nivel Omicron sigue siendo un punto de discusión entre los fans de Marvel. Roth es una entidad cósmica nacida de la unión de las energías de Thanos y Death. Tras la muerte de Thanos en el arco de Final Threat, este ser, mitad abstracto y mitad eterno, es una anomalía en el universo Marvel, ya que no pertenece ni al reino de los vivos ni al de los muertos. Roth es una fuerza de destrucción pura que crece al consumir todo lo que encuentra a su paso, dejando un vacío absoluto en su lugar. Roth fue creado de manera accidental cuando las energías de Thanos y Death se fusionaron tras la muerte de Thanos. Al principio, Roth era tan diminuto que incluso Death no notó su existencia. Sin embargo, a medida que comenzó a consumir materia y energía, creció rápidamente, convirtiéndose en un vacío viviente que amenazaba con devorar todo el universo. En el evento Avengers Celestial Quest de 2001 al 2002, Roth se convirtió en el antagonista principal. Su expansión llamó la atención de los Avengers, quienes descubrieron que incluso entidades cósmicas como Eternity eran incapaces de detenerlo. Roth no solo consumía materia, sino que también absorbía la esencia de los seres vivos, dejándolos en un estado catatónico con solo tocarlo. Durante su enfrentamiento con los Avengers, Roth demostró ser inmune a los ataques combinados de héroes como Thor, Scarlet Witch y Visión. Finalmente, Death reveló el origen de Roth y propuso un plan para detenerlo. Debido a que Roth contenía la esencia combinada de Thanos y Death, solo ellos podían destruirlo. En un acto de redención, Thanos y Death unieron sus fuerzas utilizando sus energías opuestas para desintegrar a Roth y restaurar todo lo que había consumido. Slorius, también conocido como el Omnívoro, es uno de los grandes antiguos del universo Marvel, una raza de seres extradimensionales que existieron antes de la creación de la Tierra. Su naturaleza destructiva y su capacidad para alterar la realidad lo convierte en una de las amenazas más aterradoras y lovecraftianas del universo Marvel. Slorius es una fuerza de expansión y caos, cuyo único propósito es consumir y dominar todo lo que encuentra a su paso. Hace más de 13.000 años, Slorius devastó la Tierra causando un caos inimaginable. Un grupo de antiguos hechiceros logró sellarlo, vinculando su cuerpo y alma al lugar que hoy se conoce como el pueblo de Stark-Horror, en Maine. Este sello mantuvo a Slorius atrapado durante milenios, pero su influencia nunca desapareció por completo. En la era moderna, Slorius manipuló al Dr. Tweed, un héroe con habilidades místicas, para liberarlo de su prisión. A través de engaños, Slorius logró que Druid se convirtiera en su vasallo, permitiéndole manifestarse parcialmente en la Tierra. Su resurgimiento causó temblores subarmónicos que alteraron la mente subconsciente de los seres vivos y provocaron un aumento de actividad paranormal en todo Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de los Secret Defenders, que incluían a héroes como Namor, Hulk y Silver Surfer, no pudieron derrotar a Slorius. Lo que enfrentaron fue solo una pequeña manifestación de su verdadero ser, ya que Slorius es una entidad pandimensional cuya forma completa trasciende la comprensión humana. Su expansión amenazaba con destruir la continuidad temporal y poner en peligro la eternidad. La magnitud del peligro que representaba Slorius llamó la atención de los Vishanti, entidades mágicas supremas,
quienes decidieron no enfrentarlo directamente, ya que una batalla contra él podría devastar el universo. En su lugar, convocaron al Tribunal Viviente, quien juzgó a Sloriot como una amenaza para la realidad y lo desterró a una dimensión más allá del alcance del multiverso. Aunque Sloriot fue derrotado, su legado persiste como una de las mayores amenazas cósmicas del universo Marvel. El Marqués de la Muerte, también conocido como Clyde Wishman Jr., es una de las entidades más poderosas y temidas del multiverso Marvel. Su historia comienza como el único mutante de su realidad natal, la Tierra 1219, pero tras una serie de eventos traumáticos y un largo periodo de aprendizaje, se transforma en el Marqués de la Muerte, un ser capaz de alterar el tiempo, el espacio y la realidad misma. Clyde Wishman Jr. fue un niño problemático con habilidades mutantes que lo llevaron a ser temido y aislado. Tras un accidente que le causó daño cerebral, fue encarcelado en el Área 87, donde Red Richard diseñó un casco para mantenerlo en un estado de sueño eterno. Sin embargo, cuando los enemigos de Richard atacaron el Área 87, liberaron a Clyde, restaurando su mente y despertando su hambre de destrucción. Dedicó millones de años a dominar el tiempo y el espacio, viajando por el multiverso y destruyendo universos enteros. El Marqués también entrenó a Doctor Doom, viendo en él un potencial para convertirse en un destructor digno de su legado. Sin embargo, al regresar a la Tierra 616, se sintió decepcionado por el fracaso de Doom frente a los Cuatro Fantásticos, lo que lo llevó a enfrentarse directamente con su antiguo aprendiz. Puede destruir universos con solo un parpadeo, pero no solo eso, imaginemos esto. Al tener este poder, significa que también podía destruir a cualquier usuario que poseyera gemas del infinito. Ahí estaban también las entidades cósmicas como Eternidad, Muerte, también estaba Galactus o la Fuerza Fénix. Nada de esto podía hacerle frente al Marqués de la Muerte, así que imaginen la escala de poder que estaba manejando aquí. Pero ahora, ¿por qué el Tribunal Viviente no intervino? Aunque el Marqués de la Muerte parecía imparable, su derrota fue posible gracias a la colaboración de los Cuatro Fantásticos y la astucia de Doctor Doom. Sin embargo, la ausencia del Tribunal Viviente en este conflicto ha sido interpretada como una conveniencia narrativa, ya que su intervención habría terminado rápidamente con el Marqués, además de que este representaba un gran peligro multiversal. Esto puede explicarse como una decisión de guión para permitir a los héroes humanos que sean los responsables de detenerlo, manteniendo el enfoque en sus habilidades y determinación. El Marqués de la Muerte es un ejemplo de, además de esto, su enfrentamiento con su yo del pasado pudo tomar y controlar a entidades como Galactus, como la misma Eternidad, Silver Surfer, también estaba Thanos, varias entidades cósmicas las cuales fueron controladas como si fueran cartas de Yu-Gi-Oh! Un juego. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, uno de los objetos que te permite hacer algo similar a esto, aunque en mayor escala, sería el guantelete del infinito con todas las gemas del infinito reunidas. O sea que no estamos hablando que el Marqués de la Muerte posee un poder comparable, pero sí a menor escala hizo algo que solo el guantelete podía lograr. Skatan el Aprobador es un celestial de la realidad de la Tierra 691, conocido por su capacidad para juzgar y aprobar eventos cósmicos de gran magnitud. Aunque los celestiales suelen ser entidades misteriosas y reservadas, Skatan demostró ser una excepción al intervenir directamente en uno de los eventos más críticos del multiverso. El Protegido, una entidad creada por la Iglesia Universal de la Verdad, poseía la habilidad de imitar los poderes de cualquier ser que observara, incluyendo entidades cósmicas como Eternidad y Tribunal Viviente. Durante los eventos narrados de Guardianes de la Galaxia 46 al 50 del 94, el Protegido intentó usurpar el lugar de Tribunal Viviente, proclamándose como el nuevo One Above All. En este momento crítico, Skatan el Aprobador intervino de manera decisiva. Utilizando un dispositivo conocido como el Bozal Celestial, Skatan logró inmovilizar al Protegido, limitando su capacidad para usar los poderes que había copiado. Este acto permitió que el Tribunal Viviente absorbiera al Protegido dentro de sí mismo, evitando que continuara amenazando la estabilidad del multiverso. ¿Cómo es posible que alguien sorprenda y someta a una entidad con poderes omnipresentes y casi omniscientes? La capacidad de Skatan para inmovilizar al Protegido, aunque fuera por un corto tiempo, es un hecho increíble que subraya su inmenso poder y autoridad. Algunos fans han teorizado que Skatan podía poseer habilidades únicas entre los celestiales, lo que le permitió actuar en un nivel comparable a Tribunal Viviente. Otros sugieren que su intervención fue una conveniencia de guión, diseñada para resolver el conflicto de manera dramática y permitir que Tribunal Viviente mantuviera su posición como árbitro supremo del multiverso. Ahora, recuerden la frase que dijo Dios Halcón: el celestial Skatan no lo aprueba. Nemesis es una entidad cósmica primordial que existió ante la creación del universo Marvel, tal como lo conocemos. Fue introducida en Thanos Quest número 2 de 1990. Como el ser original del primer cosmos, el primer universo que existió. Nemesis es conocida por ser la fuente de las gemas del infinito, que nacieron de su propia esencia hasta su autodestrucción.
Su historia está profundamente ligada al origen del multiverso y a los eventos que involucran a los héroes y villanos que buscan controlar estas gemas. Némesis fue la única entidad en el primer cosmos, viviendo en completa soledad. En un intento por aliviar su aislamiento, tomó parte de sí misma y creó vida independiente. Sin embargo, al no comprender los conceptos de bien y mal, sus creaciones se volvieron corruptas y malvadas. Desilusionada por el resultado, Némesis destruyó a sus propias creaciones y finalmente decidió poner fin a su propia existencia. De su muerte surgieron las gemas del infinito, cada una representando un aspecto de su poder: mente, poder, realidad, tiempo, alma y espacio. Estas gemas se convirtieron en objetos de gran importancia en el universo Marvel, siendo buscadas por personajes como Thanos, Adam Warlock y los Avengers. En el evento Avengers Ultra Force número 1 del 95 se introduce una séptima gema, la gema del Ego, que permite reunir a Némesis nuevamente. Cuando las 7 gemas se unieron, Némesis resurgió como una entidad completa, buscando recuperar su dominio sobre el multiverso. En su enfrentamiento con los Avengers y Ultra Force, Némesis demostró su inmenso poder, pero fue derrotada gracias a la colaboración de héroes de múltiples realidades. Su derrota marcó el fin de su influencia directa, pero su legado continúa a través de las gemas del infinito. Némesis no es solo el origen de las gemas del infinito, sino también una representación del concepto de creación y destrucción en su forma más pura. Logos es una entidad cósmica que surge como resultado de la fusión del Señor del Caos, el Amo del Orden, y de En In-Betweener, o del Intermediario. Esta fusión ocurre en el contexto de los eventos narrados en Ultimate 2, volumen 2 del 2017, escritos por Al Ewing. Logos representa un intento de establecer un nuevo equilibrio cósmico y una jerarquía universal, tras los cambios drásticos del multiverso. La historia de Logos comienza con el descontento del Señor del Caos y el Maestro del Orden hacia la transformación de Galactus, el devorador de mundos, a portador de vida. Consideraban que este cambio alteraba el equilibrio cósmico y desafiaba su autoridad como personificaciones del caos y del orden. Para resolver esta situación, llevaron a Galactus ante el Tribunal Viviente, quien falló a favor de Galactus, permitiéndole mantener su nueva forma. Enfurecidos por este fallo, el Señor del Caos y el Maestro del Orden tomaron una decisión drástica: asesinar a Tribunal Viviente, una de las entidades más poderosas del multiverso, para ocupar su lugar como la nueva personificación de la ley multiversal. Sin embargo, para consolidar su poder, buscaron a su antiguo sirviente, The In-Betweener, y lo forzaron a fusionarse con ellos, dando origen a Logos. Logos, ahora como una entidad unificada, buscó imponer su voluntad en el multiverso. ¿Qué tan lejos llegaría para establecer su nuevo orden? Uno de sus primeros actos fue intentar revertir a Galactus a su forma original como devorador de mundos. Además, Lobo eliminó a los últimos celestiales, temiendo que pudieran recuperar su rol como jueces del universo. Sin embargo, su influencia no fue absoluta, ya que su creación y acciones estaban manipuladas por el primer firmamento, la primera encarnación del universo, quien buscaba restaurar su dominio. A pesar de su inmenso poder, Logos no fue invencible. Su intento de imponer una nueva jerarquía cósmica fue desafiada por héroes como los Ultimates y por el propio Galactus, que eventualmente recuperó su forma de portador de vida. Además, el Pantera Negra en su forma astral jugó un papel crucial en la derrota de Logos, separando a las entidades que lo componían. Pero incluso los dioses cósmicos deben rendir cuenta. Tras su derrota, el Señor del Caos y el Amo del Orden fueron confrontados por el renacido Tribunal Viviente, quien los castigó por su insubordinación y restauró el equilibrio cósmico. The Fulcrum es una entidad cósmica misteriosa y omnipotente en el universo Marvel, introducida en Eternals volumen 4 número 7 del 2009. Representa el equilibrio absoluto y es descrito como el eje sobre el cual gira toda la realidad. Aunque su papel en los cómics ha sido limitado, su influencia es inmensa, ya que todas las entidades cósmicas, incluidos los celestiales, los vigilantes y la horda, están subordinados a él. The Fulcrum es presentado como el bartender llamado Jack, que opera en el vestíbulo, un lugar donde los Eternos van después de morir. En este espacio, los Eternos tienen la opción de ser reencarnados o avanzar hacia un estado celestial conocido como la Cuna. Jack, como Fulcrum, guía a los Eternals en este proceso, mostrando su papel como una fuerza que conecta la vida, la muerte y el renacimiento. The Fulcrum también interactúa con el celestial durmiente, o sea, Tiamut, quien fue desterrado por los otros celestiales debido a su rebelión. En un momento, Tiamut le pide a Fulcrum que perdone a la Tierra. The Fulcrum, impresionado por la humanidad celestial, lo libera de su función como herramienta y lo invita a convertirse en su compañero. Este acto demuestra que The Fulcrum no es solo una fuerza del equilibrio, sino también una entidad capaz de reconocer y recompensar la individualidad. ¿Qué hace a The Fulcrum tan fascinante? Es descrito como omnipotente y omnisciente, una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. Su papel como el eje del universo lo convierte en una figura única en la cosmología Marvel. Aunque algunos fans especulan que The Fulcrum podría ser una manifestación de The One Above All,
Su conexión con los celestiales y su papel en el equilibrio cósmico lo distingue como una entidad independiente. The Fulcrum es un recordatorio que incluso las fuerzas más poderosas del universo Marvel están conectadas por un eje común. El primer firmamento es la manifestación abstracta del primer universo que existió en la cosmología de Marvel. Es conocido como el primer cosmos, el origen de todo lo que existe. Ante la creación del multiverso, solo existía el primer firmamento, una entidad solitaria que decidió crear vida para llenar el vacío de su existencia. Sin embargo, esta decisión marcó el inicio de un conflicto que cambiaría por siempre la estructura del universo. En el principio, el primer firmamento creó a los aspirantes, seres celestiales que lo adoraban y seguían sus órdenes. Sin embargo, algunos de estos seres, conocidos como los celestiales multicolores, desafiaron su autoridad. Los celestiales buscaban la evolución y el cambio, mientras que el primer firmamento deseaba un universo estático y eterno. Este conflicto llevó a la Guerra Celestial, una batalla épica entre los aspirantes y los celestiales. La guerra terminó con la derrota del primer firmamento, quien fue destrozado por las armas de los celestiales rebeldes. Fragmentos de su esencia dieron lugar al segundo cosmos, el primer multiverso. El primer firmamento, lleno de odio y resentimiento, huyó a los confines del vacío junto a los aspirantes restantes, observando desde lejos cómo el multiverso evolucionaba a través de ciclos de muerte y renacimiento. En el evento Ultimate 2 Volumen 2 de 2017, el primer firmamento regresó como antagonista principal, buscando destruir el multiverso y restaurar su dominio como el único cosmos. Manipuló entidades cósmicas como Logos y enfrentó a héroes como Ultimate, que lucharon para proteger la existencia del multiverso. El poder del primer firmamento es tan grande que Eternidad tuvo que reunir al resto de los otros cosmos solo para poder vencerlo. Ahora, ¿qué es lo que lo hace tan fascinante? El primer firmamento no es solo una entidad cósmica, sino también una representación del conflicto entre el cambio y la permanencia, entre la evolución y la estabilidad y la creación. Y su regreso en Ultimate 2 resalta su papel como una amenaza eterna para el multiverso. El primer firmamento es un recordatorio de que incluso las entidades más antiguas y poderosas pueden ser vulnerables a la fuerza del cambio. Amazu Mikaboshi, también conocido como el Rey del Caos, es una entidad cósmica basada en la mitología japonesa, donde representa el caos y la oscuridad. En el universo Marvel, Mikaboshi es una manifestación del vacío primordial que existió antes de la creación del universo. Mikaboshi es una fuerza de destrucción absoluta cuyo objetivo es devolver el universo al estado de nada que existía antes de su creación. ¿Qué haría si el fin de todo lo conocido estuviera en manos de una sola entidad? Mikaboshi fue introducido en Thor Blood Oath número 6 de 2006 y se convirtió en el antagonista principal del evento Chaos War 2010-2011. Durante este evento, Mikaboshi desató una guerra contra los dioses y héroes del universo Marvel, utilizando un ejército de dioses alienígenas y entidades cósmicas que había esclavizado. Su objetivo era destruir toda la existencia y regresar al vacío primordial. En su campaña de destrucción, Mikaboshi logró derrotar a otros dioses en múltiples panteones y absorber sus poderes. Para que entiendan, su poder es tan grande que Zeus, que fue revivido por el Rey del Caos y tenía una muy pequeña fracción de su poder como el resto de sus ejércitos, con un solo rayo fue capaz de poner de rodillas al mismo Galactus. Y la misma muerte dio al universo por temor al Rey del Caos. Ahora, ¿por qué Tribunal Viviente no intervino en la Guerra del Caos? A pesar de la magnitud de la amenaza que representaba Mikaboshi, el Tribunal Viviente, quien normalmente actúa para preservar el equilibrio multiversal, no intervino en los eventos de la Guerra del Caos. Esto ha generado especulaciones entre los fans y críticos. Algunos sugieren que la ausencia del tribunal fue una conveniencia del guión, ya que su intervención habría terminado rápidamente con Mikaboshi, eliminando el conflicto central de la historia. Otras teorías más audaces proponen que Mikaboshi pudo haber derrotado al Tribunal Viviente, lo que explicaría su ausencia y reforzaría la idea de que el Rey del Caos es una amenaza sin precedentes. Ahora, para que vean hasta cuánto llega el poder de Mikaboshi, que sepan que no pudieron derrotarlo por completo, o sea, Mikaboshi había destruido el 98% del multiverso Marvel y todos los planes para detenerlo habían fracasado. ¿Cómo fue que lograron detenerlo? La idea radica en el continuo. Con una idea que tuvo Amadeus Cho y los poderes combinados de Galactus y Hércules, logran abrir una puerta y encerrar a Mikaboshi en el continuum, que es una copia de nuestro multiverso, pero simplemente habitada por monstruos. Ahora, ¿por qué él no se dio cuenta? Atenea misma lo dice, ya Mikaboshi había absorbido tanto poder de la oscuridad que no estaba pensando con claridad. O sea, que al llevarlo hacia ese lugar, él consumió todo el continuo, llevó ese multiverso a la oscuridad y hasta cierto punto él creyó que había logrado su objetivo y se mantuvo quieto. Pero si de alguna forma logran liberarlo, vendría con incluso muchísimo más poder.
El Fénix Blanco de la Corona es la forma más elevada de la Fuerza Fénix, una entidad cósmica que representa la vida, la muerte y el renacimiento en el multiverso. Esta manifestación se logra cuando la Fuerza Fénix se fusiona completamente con un anfitrión compatible, alcanzando un nivel de poder que trasciende el tiempo, el espacio y la realidad misma. En el caso de Marvel, este estado ha sido alcanzado únicamente por Jean Grey, quien se convierte en el avatar definitivo del Fénix. El Fénix Blanco de la Corona aparece en el arco narrativo de New X-Men número 150 a 154 del 2004. Donde Jean Grey, tras su muerte, renace en la White Horse Room, el lugar donde la Fuerza Fénix reside. En este estado, Jean se convierte en el Fénix Blanco de la Corona, una entidad capaz de sostener al multiverso en su mano y moldearlo según su voluntad. Este momento icónico muestra a Jean literalmente sosteniendo su universo en la palma de su mano, mientras decide si debe dejarlo morir o salvarlo. Durante este tiempo, todas las entidades cósmicas se arrodillan ante ella, reconociendo su supremacía como la forma más pura de la Fuerza Fénix. Jean, en su estado de Fénix Blanco, demuestra un nivel de poder y control que supera a todas las entidades cósmicas. Pero esto es algo que no duró mucho y fue rápidamente nerfeada, pero incluso en la actualidad se encuentra en el top 10 de los personajes más fuertes de Marvel. ¿Qué hace al Fénix Blanco de la Corona tan fascinante? La capacidad del Fénix Blanco para sostener el multiverso en su mano y decidir su destino lo convierte en una figura única en la cosmología de Marvel. Este estado no solo representa el poder absoluto, sino también la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a toda la existencia. The Last One, también conocido como Kal Korra o The Lost One, es una entidad cósmica de inmenso poder y relevancia en la cosmología Marvel. Fue introducido en los cómics como el progenitor de los Beyonders, una raza de seres extradimensionales que han jugado un papel crucial en los eventos multiversales. Su historia está fundamentalmente ligada al primer firmamento, la primera encarnación del universo y a los celestiales, quienes lo crearon originalmente. La historia de Last One fue creado por los celestiales durante la era del primer cosmos. Este ser, dotado de un poder inimaginable, creó a los Beyonders, otorgándole una fracción de su propia energía. Sin embargo, los Beyonders lo traicionaron, robando el resto de su poder y encerrándolo en una prisión fuera del multiverso. Para borrar cualquier rastro de su existencia, los Beyonders reescribieron su historia, afirmando que habían sido creados directamente por los celestiales. Después de milenios de encarcelamiento, una grieta en su prisión permitió que The Last One escapara. En su búsqueda de venganza, reclutó aliados como Tiamat, Rat y la Orden Negra, utilizando su influencia para enfrentarse a los Beyonders. En un enfrentamiento épico, The Last One absorbió a 4 Beyonders cristalizados que formaban un escudo protector en la Tierra, aumentando aún más su poder. The Last One desató el caos en Nueva York durante su enfrentamiento con los Beyonders, demostrando su capacidad para alterar la realidad y destruir todo a su paso. Sin embargo, los héroes de la Tierra, junto con tecnología celestial, lograron contenerlo temporalmente. En un acto de negociación, The Last One restauró la ciudad y las vidas que había tomado antes de continuar su búsqueda de venganza en otros rincones del multiverso. Ahora, si te preguntas qué tan poderoso es, recordemos que solo hicieron falta 3 celestiales para derrotar a la Tribunal Viviente. Es virtualmente omnipotente, puesto que cada Beyonder es casi omnipotente y solo poseen una fracción de su poder. Y puesto que fue diseñado por los celestiales para que no pudiera afectarlos con su poder, las almas celestiales es lo único que puede dañarlo. El Protegido, introducido en Guardianes de la Galaxia número 15 en 1991, es una de las entidades más poderosas del universo Marvel. Su habilidad para replicar los poderes de cualquier ser que observe lo posiciona como una amenaza sin precedentes. Sin embargo, su corta aparición en los cómics ha limitado su impacto en la narrativa general, dejando a muchos preguntando si podía haber sido el ser más poderoso de Marvel. ¿Cómo puede alguien desafiar al Tribunal Viviente y reclamar el título del Supremo Absoluto? El Protegido fue creado como el líder y figura mesiánica de la Iglesia Universal de la Verdad, en la realidad de la Tierra 691. Su habilidad única de mimicry absoluta le permite copiar los poderes de cualquier entidad cósmica que observe, sin importar su nivel de poder. Durante los eventos de Guardianes de la Galaxia, el Protegido comenzó a replicar los poderes de entidades como Eternidad, Dios Halcón y el mismísimo Tribunal Viviente, alcanzando un nivel de omnipotencia que lo llevó a declararse como el nuevo uno por encima de todo. En un momento crítico, el Protegido intentó usurpar el lugar del Tribunal Viviente, exigiendo que todas las entidades cósmicas se arrodillaran ante él. Este acto de rebelión mostró su inmenso potencial, ya que logró replicar los poderes del Tribunal Viviente. Sin embargo, su ascenso fue detenido por Skatan el Aprobador, un celestial que utilizó un dispositivo conocido como el Bozal Celestial para inmovilizar al Protegido. Esto permitió que el Tribunal Viviente absorbiera al Protegido dentro de sí mismo, evitando que continuara amenazando la estabilidad del multiverso. ¿Por qué el Protegido no es reconocido como el ser más poderoso de Marvel? A pesar de su capacidad para replicar los poderes de las entidades cósmicas más poderosas, el Protegido ha tenido una presencia limitada en los cómics. Su corta aparición ha impedido que se explore completamente su potencial.
dejando a los fans especulando sobre lo que podría haber logrado si hubiera tenido más tiempo en la narrativa. Algunos fans han teorizado que el Protegido podría haber superado incluso al mismísimo The One Above All, convirtiéndose en el ser supremo del multiverso. Sin embargo, su derrota por parte de Scatan y el Tribunal Viviente plantea preguntas sobre los límites de su poder y la conveniencia narrativa detrás de su caída. ¿Fue su derrota una decisión de guión para mantener el equilibrio cósmico, o realmente tenía el potencial de superar a todas las entidades? El Regulador Astral es un artefacto cósmico diseñado por The One Above All para mantener el equilibrio entre los universos del multiverso. Su propósito es evitar que los universos colisionen entre sí, salvando la estabilidad del multiverso. Este artefacto es más poderoso que las gemas del infinito y está protegido en lugares inaccesibles para la mayoría de los seres. ¿Cómo puede alguien superar incluso a las entidades cósmicas más poderosas? En el arco narrativo de Thanos de Infinity Conflict de 2018 y Thanos de Infinity Ending de 2019, Thanos, manipulado por su yo futuro, logra obtener el regulador astral de su universo. Gracias a su naturaleza única como un ser que existe fuera de la norma y no puede morir, Thanos utiliza el regulador para disolver las entidades cósmicas más poderosas, incluyendo el Tribunal Viviente, Eternidad, Infinity y eventualmente a un avatar de The One Above All. Hay que aclarar que no fue al mismísimo One Above All. Con el regulador astral, Thanos se convierte en el único ser en su universo, absorbiendo todo espacio y tiempo. Este nivel de poder lo posiciona como una amenaza sin precedentes, capaz de destruir el multiverso y moldearlo según su voluntad. Sin embargo, su plan de eliminar la existencia es frustrado por la intervención de Kang el Conquistador y Eros, quienes logran liberar a Thanos del pasado, permitiendo que este recupere el control y reinicie el universo antes de que el Thanos del futuro pueda destruirlo. ¿Qué hace el regulador astral tan fascinante? La capacidad del regulador para absorber entidades cósmicas y otorgar un poder absoluto lo convierte en uno de los artefactos más peligrosos del universo Marvel. La historia de Thanos con el regulador astral plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del poder y la ambición y su capacidad para superar incluso al Tribunal Viviente. Es un hecho increíble que redefine los límites del multiverso. Thanos y el regulador astral representan uno de los momentos más épicos y complejos en la narrativa cósmica de Marvel. ¿Qué ocurre cuando un ser trasciende incluso las leyes del multiverso? Antes de su nerfeo o reescritura, el Beyond de Pre-Recon era considerado el ser más poderoso del universo Marvel. De hecho, fue escrito para eso. Introducido en la Secret War número 1 en 1984, el Beyonder fue escrito como una entidad omnipotente, omnisciente y omnipresente, que existía fuera del multiverso conocido. Su poder era tan vasto que el multiverso Marvel era comparado como una simple gota de agua en el océano infinito que era el reino del más allá, su dominio. ¿Cómo puede alguien superar a todas las entidades cósmicas? El Beyonder fue presentado como el arquitecto detrás de los eventos de la Secret War, donde transportó a los héroes y villanos a un planeta llamado Battleworld para observar sus conflictos y aprender sobre el bien y el mal. Su curiosidad por la humanidad y su deseo de comprender su propósito lo llevaron a interactuar con los mortales, pero su inmenso poder lo hacía incomprensible para ellos. En su versión original, el Beyonder era descrito como una entidad que superaba a todas las demás fuerzas cósmicas. Podía alterar la realidad a su antojo, destruir y recrear universos enteros y manipular el tiempo y el espacio sin esfuerzo. Su poder era tan absoluto que incluso seres más poderosos del multiverso no podían desafiarlo. Sin embargo, su inmenso poder también lo hacía vulnerable a la soledad y desesperación. En la Secret War número 2, el Beyonder intentó encontrar un propósito en su existencia, lo que lo llevó a enfrentarse a los héroes de la Tierra y finalmente a sacrificar su propia vida para restaurar el equilibrio del multiverso. ¿Qué fue nerfeado? El Beyonder Pre-Recon fue reescrito en historias posteriores donde se reveló que no era una entidad omnipotente, sino una manifestación incompleta de un cubo cósmico. Este cambio redujo significativamente su poder y lo posicionó como un ser más limitado dentro de la jerarquía cósmica de Marvel. Sin embargo, su versión original sigue siendo recordada como la más poderosa y fascinante de la historia de los cómics. O sea, también ha tenido varias reescrituras. Posteriormente se dice que él es un niño comparado con el resto de los Beyonder de su raza, luego esto fue desechado. Todos sabemos que esto va cambiando con el paso de los años. El Beyonder Pre-Recon es un recordatorio de que incluso los seres más poderosos pueden ser vulnerables a sus propias emociones y dilemas existenciales. Su historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del poder, el propósito y el equilibrio de un universo lleno del caos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.